Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión de la 8ª edición del festival, o sea, del evento Divulgacine. Sabéis que todos los años lo hemos hecho solo en noviembre, en una semana de noviembre. La semana de noviembre de 2026 también habrá muchas actividades, pero hemos querido pues abrirlo a otros momentos del año. Siempre me encantan todas las personas a las que invitamos, por eso las invitamos, pero especialmente hoy para mí es una alegría porque nos vemos poco, pero pues, cada vez que nos vemos es como si no hubiera pasado el tiempo y siempre hay muy buen feeling. Con Paula Aránzazu-Ruiz, bienvenida. Hola, bienvenida, muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos. Ella es profesora de la Universidad de Murcia y periodista cinematográfica. Y le agradezco especialmente porque sé que está muy liada. De hecho, ha hecho un viaje relámpago desde la cercana y querida ciudad de Murcia. Y cuando acabe a las 8, sale pitando en un taxi para la estación y volverse para allá. Entonces, tenemos una hora, vamos a intentar aprovecharla al máximo. Y ella nos quiere dar una charla, nos lo propuso y nos pareció muy interesante porque iba un poco en la onda del videopodcast que Imajoven está terminando de Las malas de la película, donde Paula interviene pues profusamente. Una charla sobre arquetipos femeninos disidentes. Si quieres, si te parece, si te apetece, lo primero sería definir a qué nos referimos con arquetipos femeninos disidentes. ¿De qué quieres hablar? ¿Por qué este tema? Bueno, saludo de nuevo, gracias por estar aquí esta tarde de jueves, ya casi veraniega. Cuando me propusieron colaborar de nuevo con Divulgacine, yo creo que es la tercera o cuarta edición ya que viajo de Murcia a Alicante y a la inversa. Las otras porque no has podido. Sí, exacto. Pensé que sería interesante realizar un recorrido por lo que son los arquetipos disidentes, un recorrido que es más bien un recorrido genealógico, es decir, estudiar un poco de dónde vienen, hacia dónde van, cómo varían, ¿no? Este tipo de, más que personajes, serían como arquetipos, ¿no? O sea, modelos de mujeres que aparecen protagonizando películas, ¿no? Desde el origen del cine hasta nuestros días prácticamente, y cómo pues al final son algunos personajes que vemos hoy en día no dejan de ser pues las tataranietas, ¿no? De aquellas figuras femeninas que aparecían en el cine de los orígenes o primo terceras, ¿no? de otras protagonistas. Me parecía interesante porque, bueno, en fin, me parece, yo qué sé, a todos nos gusta vemos cine prácticamente por las historias y por los personajes, ¿no? Que las protagonizan, y sobre todo porque, bueno, el cine tiene grandes personajes femeninos escritos por hombres, ¿no? Que imaginan una serie de mujeres disidentes y personajes femeninos escritos por mujeres que imaginan esa disidencia y esa transgresión desde otros lugares, con otros objetivos, ¿no? Y con otros también tempos, ¿no? Con otro tipo de relatos. Y me gusta, más que hablar de personajes profundos, o a los actores y a las actrices les gusta mucho la idea esta de que no, es que mi personaje tiene un gran arco dramático, ¿no? Tiene un gran recorrido. A mí, como crítica de cine, lo que me gusta justamente es ver el arquetipo, ¿no? En qué modelo, ¿no? Desde qué modelo se parte y se trabaja. Porque al final los arquetipos son básicamente, dentro de lo que son las historias, es eso, es el modelo, es el estándar, es el esquema, ¿no? Y pues una buena guionista, un buen guionista, una buena directora y un buen director, ¿no? Son aquellos que saben justamente moldear, ¿no? esa materia prima, esa materia proteica. Los arquetipos existen desde toda la vida. Pensar en los mitos griegos, son arquetipos, ¿no? Tienes la madre, la diosa Hera, la cazadora, Afrodita, la diosa del amor, ¿no? Todos estos, digamos, matrices, ¿no? Que si en un momento dado pues se transmitieron generación tras generación de manera oral, ¿no? A través pues, de los poemas de Homero, etc. Una vez aparece la escritura, pues todo eso se consolida. Claro, se recoge, se consolida y ha llegado evidentemente hasta el cine, ¿no? Todos esos modelos imaginados en la noche de los tiempos.
En fin, yo no me invento nada, hay muchos estudiosos que lo han trabajado, Joseph Campbell, Jung, ¿no? Dentro del ámbito del psicoanalismo, o filósofos como Gaston Bachelard. Pero bueno, en el cine la cuestión del arquetipo, aparte, ¿no? De, pues eso, en fin, esos modelos reconocibles donde, bueno, de alguna manera pertenecen a nuestra tradición y nos hemos... pues están digamos, en Sí, la cultura, ¿no? forman parte de la cultura, de hecho Sí. la componen y la forman. Sí. En el cine, además, tienen esta otra función, y es que sirven justamente para crear una cierta fidelidad, ¿no? Identificas a una actriz o a un actor con un modelo, ¿no? Con un arquetipo, y tú todo el rato quieres ver a ese actor o esa actriz haciendo lo mismo, ¿no? Porque te gusta, porque es muy guapa, porque es muy guapo, porque te gusta, pues, cómo lo compone, ¿no? El personaje, porque te sientes identificada, por lo que sea, ¿no? Pero es de lo que se quejan también siempre los actores, ¿no? Que es que siempre estoy muy encasillado, que tengo que salir de allí. Bueno, pero responde justamente a este proceso de identificación, más que nada para sacar un rédito económico, ¿no? Tienes ahí pues un personaje y un actor que funciona, pues creas fidelidad, ¿no? Creas fidelidad y el público sigue yendo al cine pues para verte. Sí, no, porque aparte, ¿no? En los estudios sobre la fidelidad respecto al hecho artístico, hay personas a las que les gusta que le cuenten un cuento, o sea, somos ese niño al que le gustaba que le contaran un cuento diferente, pero a muchos niños que se convierten en adultos les gusta que le cuenten más o menos, con variantes, el mismo cuento siempre, ¿no? Entonces, evidentemente el contenido de esta charla daría no solo para un ciclo de charlas, podría ser un curso perfectamente, pero como tenemos el tiempo que tenemos, obviamente dejamos de lado los arquetipos clásicos y nos vamos ya a los disidentes, a los que, en cierto modo, confrontan las buenas costumbres o las formas que se entienden como lo correcto, ¿no? Y, obviamente, en cuanto el cine crea sus arquetipos, ya crea también sus arquetipos disidentes en los orígenes, en el cine mudo, que es un poco, cuando estuvimos comentando la charla, por donde querías comenzar, ¿no? Por el cine mudo, que básicamente en esos 30 años de la historia del cine se consolidan todos los arquetipos, las historias, y lo que hemos visto después son prácticamente variantes, ¿no? del cine mudo con una técnica más avanzada, con el sonido, con historias que se van adaptando a cada periodo histórico, pero ya en el cine mudo tenemos muchos de esos arquetipos que se confrontan ahí frente a la sociedad. Y si quieres empezamos por ellos, hablar un poco de esos orígenes del cine y cómo los arquetipos femeninos disidentes aparecen ya en esas películas silentes, ¿no? Esas películas iniciales de la historia del cine. Sí, bueno, tenéis que pensar que el cine nace cuando, en fin, en pleno esplendor de la época victoriana, ¿no? Con ese, pues eso, el clímax de la burguesía, ¿no? Del pensar de la moral burguesa, de los valores tradicionales, ¿no? En el que la mujer... Las buenas costumbres, la mujer tiene que ser una señora, recatada, de su hogar. Estoy pensando desde el imagen... Bueno, no, en España, evidentemente, siempre hay modificaciones y variaciones territoriales, porque es así, son cuestiones culturales, pero estoy trasladándome a Inglaterra, ¿no? Al Reino Unido del siglo XIX, a la Francia también de finales del siglo XIX, ¿no? En el que, bueno, pues la moral burguesa y los valores burgueses pues ya han triunfado, son, digamos, la norma, ¿no? La norma social. Y dentro de esta norma pues también está imaginando una serie de personajes femeninos y que traslada primero, ¿no? Pues se materializan en la literatura. Todos conocemos a Madame Bovary, por ejemplo, ¿no? Es esa señora burguesa que en un arrebato de amor, ¿no? Un poco ridículo, tal y como lo dibuja Flaubert, perdón, sí. Pero bueno, ¿no? Al final es una mujer subversiva. En cualquier caso, el cine recoge todo eso también, ¿no? Y dibuja pues mujeres muy, digamos, hoy muy inocentes, ¿no? Heroínas, estoy pensando en Lillian Gish, heroínas, ¿no? Con esas caras de niña, ¿no? Y perdonadme la expresión, pero tan virginales, ¿no? Como que parecen eso, que perpetuas adolescentes.
Y luego, por supuesto, dibujan pues, su contraplano, ¿no? Estas vamps, ¿no? Estas vamps que son absolutamente perturbadoras. En un libro muy antiguo, de los años 70, Marjorie Rosen, el libro se llama Popcorn Venus. Es bastante interesante porque es de los primeros libros de, pues eso, desde la teoría cultural feminista, que establece, ¿no? Pues este recorrido cronológico, ¿no? En el que digamos, clasifica los periodos, ¿no? Y estudia, analiza los diferentes modelos de personajes femeninos que aparecen pues eso, en cada década, etc. Y ella habla justamente, ¿no? De cómo aparece la vamp, que a su vez es, digamos, la matriz desde la que luego pues, surge digamos, este arquetipo de la femme fatale. Y habla, bueno, pues de Ceda Vara, de Pola Negri, ¿no? Estas actrices pues eso, con los labios, en fin, ya caracterizadas, ¿no? Como pues eso, vampiresas. Sí, que ahora son, quizá muchas han caído un poco en el olvido o no son conocidos por el, no ya digo por el público en general, sino por el cinéfilo, pero que en su momento fueron grandes increíbles. Estrellas absolutas, por supuesto, sí, como la Angelina Jolie de la época. Y es interesante cómo estas mujeres que hacían básicamente de mujeres fatal o de grandes divas melodramáticas, ¿no? Con estos gestos así tan exagerados en los que parecía que constantemente estuvieran a punto o se desmayaban, ¿no? Incluso, sobre todo en los melodramas italianos, que eran todavía mucho más cargados de sentimentalismo. Bueno, pues, en fin, tuvo mucho éxito este modelo, ¿no? Femenino y causó mucho impacto. Aquí has seleccionado 3 títulos: Les Vampires de Louis Fugel, Rapsodia Satánica y La Caja de Pandora, como 3 películas fundamentales de arquetipos femeninos disidentes. Exacto, pero lo que pasa es que de las 3, solamente una de ellas pertenece a este género del melodrama, con esta diva melodramática, la de Rapsodia Satánica, que es una película italiana con Lida Borelli. Ahora no recuerdo muy bien la trama, pero bueno, el gesto de ella creo que se enamora, entonces luego él tiene una affair extramatrimonial, él la deja, ya no puede, en fin, con el dolor de sentirse, pues eso, abandonada, a pesar que está, pues eso, casada, en fin, y está constantemente a punto de desmayándose durante toda la película, ¿no? Con además de estos grandes planos de palacios italianos, con bosques, con jardines, es como muy majestuosa. De hecho, el romanticismo literario no estaba tan lejano. O sea, todavía pervivía ese punto de los sentimientos exagerados a flor de piel, ¿no? Sí, y las otras 2 películas que también recogen distintos personajes disidentes, hay, o sea, entre Les Vampires de Louis Feuillade y La Caja de Pandora han pasado 10 años, claro, y en estos 10 años, que esto es importante también hacer hincapié. Unas de principio y otras ya es cuando Les Vampires de Louis Feuillade está acabando. Sí, es un serial, son 10 peliculitas de 1 hora, así que también es como un misterio en París, en la que una banda de criminales pues se dedica a robar joyas a los ricos, se mete, pues yo qué sé, por los techos de los hoteles y, bueno, yo qué sé, por 1000 sitios así como muy recónditos y con muchos recovecos y subterráneos y roban a los ricos pues para enriquecerse ellos, por supuesto. Y el personaje, lo interesante de esta serie es que pone en pantalla a un personaje femenino que se va a convertir en icónico para toda la historia del cine, que es el personaje de Musidora. Que es el que interpreta, me he liado, pone en escena el personaje de Irma Vep, que está interpretado por Musidora. Musidora es una actriz muy polifacética, que había hecho películas aquí en España, películas de tipo taurino, había huido de Francia y para, en fin, recorrer España porque adoraba este país y, bueno, luego estuvo trabajando en la Cinemateca Francesa, fue una de las grandes responsables de la recuperación del patrimonio filmográfico del mundo, bueno, francés en concreto, pero de muchas películas antiguas. Y el personaje de Irma Vep se convierte en icónico porque
ya Foyade la pone en escena pues, de manera como muy transgresora, ¿no? Con un maillot negro, ¿no? Como si fuera justamente una vampira, ¿no? Que va como, pues eso, como una sombra recorriendo las azoteas del París burgués, el París decimonónico, ese París de los grandes bulevares, ¿no? Y esa imagen pues eso, de esta criminal, ¿no? Se convierte en algo icónico, que no solamente para la historia del cine, sino para la historia del arte. Fue una de las grandes musas, por ejemplo, de los artistas surrealistas, de André Breton en adelante, y bueno, que adoraban su presencia, ¿no? Adoraban a este personaje. ¿Qué sucede entre Les Vampires y La Caja de Pandora? Que la mujer en estas estas sociedades occidentales, industriales, gana la posibilidad de votar, ¿no? Entonces, gana la posibilidad de votar y es una revolución, ¿no? Es la primera ola del movimiento feminista y, claro, puede votar, pero, en fin, los hombres empiezan a sentirse obviamente atacados, ¿no? Y empiezan a surgir otro tipo de historias en las que, bueno, pues tratan de remodelar, ¿no? Rehacer ese arquetipo disidente. Y es cuando aparece una de las primeras femme fatales de la historia del cine, que es Lulu o La Caja de Pandora, ¿no? Que esta imagen de Louise Brooks con el flequillito, ¿no? Con el pelo de flapper, ¿no? Tan característica, que bueno, es la portadora de todos los males, ¿no? Del mundo y que... Sí, hemos pasado de la BAM, que es un personaje quizá más positivo, disidente, tenemos a una femme fatale que ya es como más... tiene ese punto peligroso que, como bien has dicho, tanto la BAM como la femme fatale nos llevan, ¿no? al cine negro norteamericano, especialmente, pero también de otras nacionalidades, donde está ya esa mujer fatal consolidada. Sí, absolutamente, sí. Yo creo que eso, que una de las, pues, digamos, primeras, ¿no? Pioneras de las femme fatales, bueno, entre otras, pero Louise Brooks, ¿no? Además con esa imagen tan amenazante, ¿no? Para la época, con esos ojos marcados por ese flequillo tan recto, ¿no? Los ojos como muy poderosos y repletos, tal y como la filma Pabst, Gustav, creo que se llama el director, Gustav W. Pabst. Sí, Gustav W. Pabst. Con repletos de malicia, ¿no? O sea, la presenta así. Pues una vez que hemos hecho un pequeño recorrido por el cine mudo, pasamos a un periodo fundamental de la consolidación de esos arquetipos femeninos disidentes, que es el cine negro. Todo el recorrido del cine negro desde, pues sobre todo a partir de los años 40, pero también querías incidir, creo que con gran acierto, en la actualización que hizo, entre otras, la escritora Gillian Flynn, de ese modelo de la mujer fatal en películas como Perdida o en la serie Heridas Abiertas. Entonces, si quieres, entramos en ese periodo, en el periodo del cine negro estadounidense, con las mujeres fatales o perdición de los hombres, y cómo se actualiza en las películas del siglo XXI, tanto Perdida como la serie de televisión Heridas Abiertas. Sí, sobre la femme fatale del cine noir clásico, o sea, es el comprendido entre finales de la década de los 40 a principios de los 50, me quería detener en muy pocos, porque hay grandes personajes y grandes actrices, y es imposible de dedicarle ni siquiera una tarde. Pero sí que me gustaría hacer hincapié justamente en el que interpreta a Barbara Stanwyck en Perdición, sí, que además he escogido esta en concreto porque, bueno, la escena es muy famosa, seguro que todos los recordaréis esta escena si habéis visto la película. Es en el encuentro que tienen él y ella en el supermercado, ¿no? Y que se parapetan detrás, ¿no? De una de las estanterías con latas, y ella va con estas gafas de sol parecen, pues eso, que tienen la forma de ojos de gato, ¿no? Y en cierta manera pues parece una vampiresa, ¿no? Total. Es muy interesante el hecho de cómo el arquetipo de la mujer fatal, de la femme fatale, que pertenecía en las películas mudas, sobre todo a ambientes fantásticos o ambientes sofisticados,
aquí entra también y da incluso más miedo al hombre el hecho de que empieza a aparecer en la modernidad y en la vida cotidiana. Ya no está solo en palacios históricos de Italia, sino que está en el supermercado. Y eso creo que es muy importante, ese hecho. Sí, yo creo que está en el supermercado, pero primero está en la casa. O sea, el protagonista la conoce porque va a ese domicilio a vender un seguro. Y en fin, se queda absolutamente cautivado, ¿no?, por la presencia de esta mujer que desde la barandilla, ¿no?, de esa famosa, maravillosa villa que le llaman Villa Española, ¿no?, ese tipo de arquitectura en Los Ángeles, pero es una escalera, en fin, que desde que ella domina todo, ¿no?, domina su hogar, domina a cualquiera que entre por la casa, lo domina todo con una mirada, ¿no? Y él se queda completamente, pues eso, subyugado, yo diría, ¿no?, que es la palabra, completamente sometido. Y es eso, uno de los aspectos transgresores de la femme fatale es que ya lo es desde el propio espacio doméstico, ¿no?, que en esos años, ¿no?, de la posguerra americana, en la que hay un repliegue, ¿no?, un repliegue conservador. Las mujeres han estado durante bastantes años, ¿no?, saliendo de los hogares, trabajando en las fábricas, porque los hombres están en el frente, y ellas bueno, pues hacen ese trabajo, ¿no?, y cuando los hombres regresan, pues ya no es necesaria su mano de obra. Incluso en la propia industria. En la propia industria, cuando llega el sonoro, se necesitan mucho más personas que escriban guiones, y cuando ya han contratado a todos los hombres que pueden contratar, contratan a mujeres para escribir guiones, y ahí introducen muchos temas, muchas preocupaciones femeninas en el cine de los años 30, que siempre ha sido un poco infravalorado y que Paula y yo defendemos bastante. Sí. Sí, en esta ocasión me lo he saltado porque es cierto que no me encaja tanto un poco con el relato, ¿no?, que estoy haciendo, pero sí, el cine de los años 30 es maravilloso, por supuesto. Lo que quería continúo donde la había dejado, ¿no?, esos espacios domésticos, ¿no?, que la transgresión en este caso, ¿no?, de buena parte de las películas noirs es que la mujer es una mujer que está casada, o es una mujer que está escondida porque es la novia del gángster, ¿no?, pero está como en un espacio cerrado, doméstico, donde, o bajo techo, ¿no?, un espacio, pues eso, que es el espacio de la mujer, ¿no? Las mujeres están en el espacio privado, no están en el espacio público, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial hay ese repliegue, ¿no?, hacia los interiores. Y claro, o sea, que esté una mujer, una ama de casa, no quiere decir que sea una buena mujer. Todo lo contrario, ¿no? Es lo que están contando este tipo de narrativas. Y bueno, claro, o sea, que crean una serie de personajes perversos que son increíbles, ¿no? Y Barbara Stanwyck, además, que es una actriz maravillosa, porque ha hecho comedia, ha hecho drama y también ha sido capaz, ¿no?, de, en fin, cargarse a quien tenía por delante. Vamos, lo clava en esta película hasta el punto de eso de que se convierte también convierte su personaje en alguien icónico. Otro personaje icónico también, una otra femme fatale icónica, es la que interpreta a Ava Gardner en The Killers. No sé si la habéis visto, con Burt Lancaster. Burt Lancaster es un matón, ¿no?, de una banda. Y claro, obviamente te ponen a Ava Gardner por delante, pues a cualquiera le pasaría, yo estoy con él. Pero hay también la escena en que él la conoce, ¿no?, ella está cantando al lado del piano, se apoya así, parece estar como, no mira nada, no necesita mirar a nadie porque sabe que todo el mundo la está mirando, ¿no? Y es increíble cómo Robert Siodmak filma esa escena, a mí me parece también muy icónica, y de nuevo cómo está dibujando, ¿no?, a estos personajes que son misterios, estos personajes femeninos que son subversivos, pero también por su misterio, ¿no? O sea, sigue habiendo esa fascinación por una idea de misterio femenino, ¿no?, desde la mirada masculina, pero al mismo tiempo están dibujando algo completamente inasible, ¿no?, algo que no van a poder, en fin, no te puedes casar con esa mujer y meterla en la cocina, según los valores de la época, ¿eh? Sí, efectivamente, además en ese momento, a partir de ese momento y en adelante, el cine como que está marcando claramente sobre todo para el espectador masculino, también para el femenino, pero sobre todo para el masculino, esa división tan clara entre mujer para casarse y
todo lo contrario, ¿no? Que está totalmente en el imaginario y que marca claramente el cine porque, por mucho que lo pensemos, no podemos imaginar la fuerza que tenía como influencia social el cine en aquella época. O sea, marcaba pensamientos, maneras de vivir, maneras de pensar de millones de personas en el mundo. Claro, sí, maneras de peinarse, de maquillarse, en fin, de moverse, ¿no? Efectivamente. Y has destacado una película que me alegro mucho, porque es menos conocida y creo, me has comentado más, que está en Filmin, que es Demasiado tarde para las lágrimas, del año 49, que me has dicho, además, yo no la he visto, pero me has dicho que ella es especialmente mala. Sí. Que te gusta porque ella es especialmente mala, Sí, la protagonista. Sí, en este caso la actriz es Elizabeth Perkins, ha hecho bastantes noirs. Y esa es, bueno, no es uno de esos grandes noirs, eso digamos que es un noir no de segunda fila, porque tampoco es eso, pero bueno, una producción más modesta. Y la historia es de, ella está a punto como, bueno, tiene una pareja y de repente pues se encuentran, les cae literalmente, ¿no?, al coche una maleta llena de dinero. ¿Qué haríais con eso, no? Y bueno, el caso es que, ella es muy mala, muy mala. Pero de los personajes más pérfidos que, en fin, del género. Y la descubrí hace muy poco porque me gusta a veces también hacerme ciclos de actores y de actrices. Y me tiré, pues eso, como un mes tampoco, pero bueno, viendo películas de Elizabeth Perkins. Y esta era de las últimas que nos quedaba por ver. Y la disfrutamos muchísimo, la verdad, nos pareció muy divertida. Porque es eso, es que dices, ¿hasta dónde va a llegar? Da igual, va un paso más allá de lo imaginable. No hay límite, ¿no? No. Y bueno, un poco en relación a ese cine noir, es muy interesante bueno, sabemos que ha habido cine noir, que ha habido cine neo-noir a partir de los 70, 80, pero sí que en el siglo XXI, como bien has dicho, la guionista y escritora Gillian Flynn le da una vuelta. Para mí es una de las películas más interesantes del siglo XXI en general, que es Perdida, de David Fincher, por cómo utiliza el lenguaje narrativo y cómo juega con el espectador de una manera muy arriesgada, porque todo el principio de la película tú estás diciendo, esto es demasiado ñoño, lo que nos están contando, es impropio de David Fincher. Pero claro, luego entiendes, no lo voy a desvelar, aunque la película tiene ya más de 10 años, pero es todo un artefacto narrativo, lo que crea ella en la novela y luego en el guión. Y la serie Heridas Abiertas, que creo que, por lo menos cuando yo la vi, estaba en HBO, que también es muy, muy interesante. A mí me interesa, bueno, me gusta, me alucina de esta película, o sea, la novela me parece increíble y la película también. Yo primero leí la novela y luego me enteré que estaban haciendo la producción, así que, bueno, ya la novela me volvió loca y saber que estaba en manos de Fincher, teniendo en cuenta lo bien que trabaja el thriller, pues me emocionó mucho. Ahora, hay bastantes diferencias entre, no sé si habéis leído la novela. No, sí, además tengo entendido que el final es bastante diferente. Sí, ¿no? pero no voy a tampoco destripar nada. Pero hay diferencias. Creo que creo que la película al final se acaba ajustando a las convenciones de lo que tiene que ser el psicothriller, ¿no? Y deja de lado las particularidades de la novela, que está escrita tiene dos voces en concreto. Pero bueno, en cualquier caso, lo que me interesa, sin hacer spoiler de nada, lo que me interesa es cómo Gillian Flynn, Fincher está muy bien, pero a mí lo que me interesa es la novelista y la guionista, cómo justamente trabaja desde el noir para llevarlo o sea, para subvertirlo, ya no solamente desde la protagonista, sino también desde cuál es la voz, cuál es la voz que tenemos que creer, ¿no? O sea, el tema de las versiones, ¿no? El tema de la voz oficial, las voces que se quedan... ¿Quién está contando la historia, más bien, ¿vale? ¿Quién está contando la historia? El narrador y narrador fiable, narrador no fiable, a quién creemos, como bien dices. ¿Quién está contando la historia y a quién tenemos que creer, ¿no? Es cierto que como dibuja ella el personaje femenino, la verdad es que es terrorífico, pero aún así, bueno, fascinante también, porque es un personaje que tiene un objetivo y ciertamente hace todo lo posible para llevarlo a cabo. Y lo que me gusta también es cómo Fincher en la película establece toda la película también como un viaje, ¿no?
en el que parte de, pues eso, la mirada masculina, que es el personaje de Ben Affleck. Es que hay dos planos, ¿no? El plano en el que está acariciando, ¿no?, la cabeza de ella, ¿no?, desde una, digamos, una perspectiva así como cariñosa, tierna, ¿no?, como observando a esa mujer desde un misterio, pero ese misterio de la fascinación por mi pareja, estoy enamorada de ella, en fin, ¿qué estará pensando?, ¿no? Hay algo ahí como, bueno, que sigue un poco esos códigos del enamoramiento, ¿no? Y luego hay otro plano que es muy similar, pues, prácticamente es un primer plano de Rosamund Pike. Claro, está acariciando la cabeza, perdón, de Rosamund Pike, pero todo ha cambiado por completo, ¿no? Y es muy interesante porque entre uno y otro plano pues está todo, pues eso, todo lo que le sucede a esa pareja, ¿no?, que ha sido castigada por la crisis y castigada también pues un poco por las exigencias, ¿no?, de la sociedad americana, que al final también en toda esa crítica aparece tanto en la novela como en la película. A mí me parece, bueno, Gillian Flynn, le he perdido un poco la pista después de Heridas Abiertas. No sé si habéis visto esta serie, que yo también la vi en HBO. Esta serie en concreto es muy interesante porque también juega con los códigos del noir y los transgrede a partir no solamente de los personajes, sino también un poco de todo el planteamiento. Es la historia de la típica chica que se ha ido de su casa, de un pueblo así como muy conservador, muy bonito, terrorífico, huye, ¿no? Huye y tiene que regresar, ¿no?, ya como periodista de éxito, pero con una vida así como muy poco funcional, porque le han pedido que haga un reportaje sobre una serie de crímenes que han sucedido pues, en el pueblo, ¿no? Y regresa, pero no regresa solamente al pueblo, sino que regresa a la casa de su madre, ¿no? Este matriarcado oscuro, pesado, ¿no?, denso, sí, ¿no?, que creo que la película sucede en Georgia, en unos estados del sur. Y es interesante ver cómo justamente, primero, pone como escenario un matriarcado, ¿no?, que eso no suele ser muy habitual. Pero también la protagonista es como si fuera ese detective o policía torturado, que todo le sale mal, que bebe, que, en fin, o sea, que está al borde del abismo, y está interpretada por Amy Adams, ¿no? Que es, en fin, este tipo de... Sí, el papel que últimamente hace Mark Ruffalo. Sí, exacto, pues ¿no? aquí lo hace ella increíble. Amy Adams, sí. Y bueno, y es toda la historia, ¿no? Todo está escrito siempre poniendo como protagonista lo femenino, ¿no? Desde lo más oscuro, pues eso, lo más denso, lo más perturbador, ¿no?, hasta pues todo lo demás, lo más luminoso, la idea también de la salvación, bueno, todos esos tropos habituales de las series policíacas. Y la verdad es que, bueno, a mí me parece una serie fenomenal, muy, 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 muy potente. Y en este recorrido cronológico en el que hemos hecho un flash forward hacia el siglo XXI, retomamos y entramos en la era del blockbuster, del cine de acción y de ciencia ficción, donde los personajes femeninos empiezan a mutar, a ser otro tipo de disidencia, y ahí iniciamos con la Teniente Ripley de Alien, que como muchos y muchas sabéis, el dato muy interesante es que la película, el guión se escribió pensando en un hombre, pero alguien en una reunión de producción dijo: ¿y por qué no le cambiamos el sexo y en lugar de ser un hombre es una mujer? Y eso lo hace increíblemente interesante, porque al ser escrito para un actor masculino, el personaje de Ripley no tiene muchas de las cosas que se le suelen incluir a los personajes femeninos como de serie, ¿no? Le hace un personaje mucho más potente de lo que estamos acostumbrados en la época en que se hace la película, en el 79. Sí, pero aún así es un personaje pensado por un hombre y pensado en un principio que iba a ser un hombre, claro, ¿no? Sí, pero que ese hecho le da un punto de se sale de la normalidad de la época. Sí, absolutamente, ¿no? Encontramos, pues eso, y a partir de Ripley ya va a haber varios, digamos, avatares, ¿no?, de este tipo de arquetipo. Sarah Connor, de Terminator, esas películas de acción que últimamente protagoniza Charlize Theron, que no, también, en fin, es un poco el modelo, ¿no?, de una tía
imponente, con carácter, ¿no? Que, en fin, arrasa con todo, como si fuera pues Arnold Schwarzenegger, pero en mujer, ¿no? Yo lo veo, o sea, me interesan mucho porque están ahí, ¿no? Son modelos, pero también los interpreto un poco fantasías, ¿no? Masculinas de estas supermujeres, más que, o sea, son modelos, son arquetipos, están ahí, pero insisto, es más como la cuestión de lo femenino a veces cuesta encontrarlo, más allá de que tenga un cuerpo de mujer, ¿no? Aún así, sí que es cierto que el hecho de que sean mujeres absolutamente definitorio, ¿no? No imaginamos la saga Alien de ninguna otra manera, y la serie de directores que después ha intentado rehacer toda la historia y las historias de Alien, siempre han tenido en cuenta la cuestión, pues eso, de lo femenino. No sé si es Alien 3 o la que habla, pues eso, de esa especie de simbiosis entre el xenoformo y la teniente. Que... Sí, pero que, bueno, no voy a hacer spoiler, igual. No sé si es la 4 o Salvation, alguna de estas. No, creo que es la 3 tercera. o la 4, sí. Creo que es la 3. Sí, no sé si es la... La 4. La 4, sí, que bueno, hay ahí pues es una cuestión también de xenoformo mujer y Ripley mujer, y hay una especie como de encuentro entre pares un poco, ¿no? Del tema del cine de acción, me parece más llamativo dentro de lo que es los arquetipos disidentes, todos estos thrillers que aparecen en los años 90, a partir un poco de Instinto Básico, bueno, pero antes también encontramos algunos ejemplos. Pero pasa que Instinto Básico es la potente, la que ve todo el gran público. Sí, el paradigma, ¿no? Mujer blanca soltera busca estos thrillers tan locos que aparecen, pues eso, este arquetipo, ¿no? De la mujer bisexual o, bueno, no normativa, ¿no? Con unas, pues eso, con unas tendencias sexoafectivas no normativas. En ese momento se decía lesbiana, ya está. Psicothriller de lesbianas. Lesbiana asesina. Lesbiana asesina. Era sí. el tropo. Pero que me parecen como mucho más interesantes por los rupturistas, ¿no? Que son en ese momento. Es cierto que el personaje de Catherine Trawley, bueno, el interpretado por Sharon Stone, claro, tiene una carga sexual y además ella es guapísima y bueno, tiene todas esas escenas tan provocativas que bueno, que parecía un poco no solamente de transgredir y provocar, pues eso, lo normativo masculino y femenino, pero al mismo tiempo generar una fascinación, ¿no? O sea, especialmente, o sea, es fascinante, ¿no? Sigue siendo fascinante ver a Sharon Stone interpretar ese personaje. Como nota a pie de página, muy breve, se rumorea que Emerald Fennell va a hacer un remake de Instinto Básico. La directora de Cumbres Borrascosas, Saltbound y esta, bueno, una joven prometedora. Sí. Ah, no se rumorea. Pues volviendo un poco al arquetipo este de la lesbiana asesina, perdonad la denominación, es cierto que, claro, me puso en escena a otro tipo de mujer de acción que no necesariamente tenía que estar súper cacha, así que ser el equivalente de Arnold Schwarzenegger o de Sylvester Stallone, sino que tenía otro tipo de armas, ¿no? Y ya no era un sujeto pasivo, ¿no? Dentro de lo que es el noir, el thriller, el policíaco, ¿no? El acompañante, la novia del detective, la mujer de ama de casa que espera al policía, sino que era un sujeto activo y altamente peligroso, ¿no? Y a partir de allí pues hay también otra serie de derivaciones interesantes. Estoy pensando en Lazos sangrientos de las hermanas Wachowski, también loquísima, y claro, una renovación total, ¿no? De los códigos. Y luego ya como punto de origen de ese otro subgénero que en fin, ha tenido mucho éxito durante pues eso, los últimos 15 años, Baise-moi, de Virginie Despentes, como digamos piedra de toque del rape and revenge, que le llaman, ¿no? Estas películas en las que violan a la protagonista y ella se venga matando a todo el mundo, pues eso, a todos los implicados. Que además fue junto con Show, una de las últimas películas así estrenadas en sala comercial,
calificada en España X. Sí, ¿vale? sí. Sí, Besmois, sí, fue una absoluta revolución y marcó sin duda, pues eso, es del 2000, o sea, marcó el cambio de siglo. Querías hablar del camino del héroe o de la heroína en los Juegos del Hambre también, me comentabas. Sí, quería también hacer un poco un apéndice con respecto a este modelo, ¿no? Que también tuvo mucho éxito, este modelo narrativo, estas películas de adolescentes que tenían que salvar el mundo, que tuvo mucho éxito la década pasada. Y quería fijarme en los Juegos del Hambre porque es la más famosa, la que tuvo más éxito, la que catapultó a Jennifer Lawrence, gracias, me salía Jennifer Aniston, madre mía, perdonad. Y sobre todo esto, ¿no? Porque también rehace también transformando los códigos o transformando el relato, rehace el famoso viaje del héroe, ¿no? Ese recorrido narrativo. Lo describió un antropólogo cultural llamado Joseph Campbell, que habla, pues eso, de cómo la serie de la dinámica, los pasos que da, pues digamos, este héroe, ¿no? Y este tipo de historias, ¿no? Pues, un poco basándose haciendo una comparativa de diferentes relatos heroicos en diferentes mitologías de todo el mundo, ve que hay unos patrones compartidos. Que en fin, siguen un modelo y pues eso, hablan de un arquetipo, etcétera, y todo eso se ha trasladado al cine. Pensad, evidentemente, la Guerra de las Galaxias y todos los sucedáneos, y los Juegos del Hambre también. Los Juegos del Hambre, no recuerdo el resto de películas que han salido un poco al calor de esta saga, pero bueno, en cualquier caso, Katherine Everdeen, pues sin duda es, en fin, no es tanto el reflejo femenino del héroe, sino una heroína per se, ¿no? Quizá en la primera película yo creo que hay muchos vasos comunicantes, ¿no? Con ese héroe, heroína, como si fuera básicamente una traslación hacia lo femenino, ¿no? Pero creo que ya en la segunda y en la tercera coge un peso específico, ¿no? Tanto el personaje como la manera en que lleva la historia, ¿no? Llevándola hacia unos terrenos mucho más reflexivos en comparación con, yo que sé, la Guerra de las Galaxias y pues otras obras canónicas. Y era simplemente hacer hincapié, ¿no? Que al final, que también puede verse, a pesar de ser una heroína, ¿no? Una heroína solar que lucha, una cazadora, ¿no? Es Katniss Everdeen, de hecho, siempre va ataviada con las flechas, ¿no? Y con esas armas de caza. Aprovechando que estamos en una librería, yo quería reivindicar la saga literaria, porque muchas veces cuando la protagonista es una chica, y sobre todo si escribe una escritora, directamente se cataloga como juvenil, se cataloga como coming of age, y creo que tiene mucho de eso, pero también va más allá. Creo que las novelas son bastante potentes y a veces se clasifican directamente como juveniles y gran parte del público se las pierde, y seguramente si accedieran a ellas sin prejuicios las disfrutarían muchísimo. Pasamos, si quieres, al cuarto bloque, que creo que es uno de los géneros que más ha tenido este tipo de personajes, que por supuesto el drama y el melodrama. Sí, y aquí tenemos una lista enorme y pues la que más te apetezca comentar y los temas y personajes que más te interesan. Sí, un poco por tiempo voy a saltarme todo prácticamente toda la historia del cine hasta llegar al melodrama contemporáneo, más o menos contemporáneo. El melodrama siempre ha sido, ¿no? el género femenino por excelencia, ¿no? De hecho, antes de, digamos, esta denominación se le conocía como Women's Cinema, Women's Stories, historias de mujeres, historias para las mujeres, porque al final también la protagonista es era una mujer, trataban cuestiones domésticas, trataban cuestiones románticas y ese tipo de películas evidentemente pues tenía un público, ¿no? En sus inicios y acabó pues dando pie a melodramas tan maravillosos, pues yo qué sé, pues como lo que el viento se llevó, ¿no? Pero desde lo contemporáneo, el cine contemporáneo, a mí lo que me parece interesante en concreto del melodrama, desde
o sea, en términos de cómo crean disidencia, es la manera en que trabajan los personajes, pero sobre todo los personajes en el espacio. Porque el melodrama tiene como escenario principal es la casa, ¿no? La casa, que es el lugar, el hogar y el lugar de la mujer, ¿no? Si pensamos en pues eso, pensamiento conservador clásico. Entonces, desde este punto de vista, la casa, ¿no? Y el relato de las mujeres tiene que suceder en una casa, en un sitio cerrado, etc. Y desde lo contemporáneo, buena parte de las, a mi juicio, mejores o cineastas más creativas justamente han trabajado ese lugar como un espacio transgresor, ¿no? Efectivamente, aquí incluyes películas de Jane Campion, Sofía Coppola, Chantal Akerman y Agnes Varda. Sí, y bueno, no sé si me va a dar tiempo a hablar de todas en concreto, que quería citar una cosa que, bueno, citar una cita de una pensadora teórica cultural, crítica feminista súper interesante, que se llama Teresa de Laurentiis, que decía justamente con respecto a lo interior, lo doméstico, la habitación, ¿no? Cómo es este espacio, ¿no? Y dice que en la habitación las limitaciones y los límites impuestos socialmente a las mujeres, tanto reales como imaginarios, encuentran una representación topográfica en las 4 paredes de una habitación, sea esta la cocina del ama de casa o la buhardilla de la loca, el convento o el burdel, los 4 lados de la pantalla o el ordenador en el que está conectado el cyborg. Son estas las formas históricas y literarias, porque pensaba en la literatura, son estas las formas históricas y literarias de una construcción, de una constricción en y contra la que se han articulado el pensamiento y la creatividad, la fantasía y la imaginación de las mujeres, ¿no? Y bueno, me parecía esta cita de Laurentiis, como se comentaba, Teresa de Laurentiis, me parece como muy reveladora de, pues eso, de qué ha significado la habitación, ¿no? Y en el ámbito, pues eso, del melodrama más o menos contemporáneo, la habitación ha significado muchísimo. Pensad, por ejemplo, esa habitación donde se recluyen las adolescentes de las vírgenes suicidas, ¿no? Que se recluyen hasta morir, básicamente, ¿no? ¿Qué más transgresor hay que unas adolescentes que se quitan la vida? Es terrible, ¿no? Terrible, absolutamente terrible. La obra que dio a conocer a Sofía Coppola. Sí, también Sofía Coppola, que en fin, tiene este San Benito, ¿no? Pues eso, de ser una niña rica y de trabajar pues, problemas de niños ricos, que también, pero yo creo que trabaja muy bien esta cuestión del encerramiento. En su última película, en el biopic de Priscilla Presley, yo creo que, vamos, lo hace de una manera increíble, porque además tenía muy poco presupuesto, aunque no lo parezca, porque la película la paga Chanel, en fin, estas cosas de Sofía Coppola, pero en realidad tenía muy poco presupuesto con respecto, pues yo que sé, a películas anteriores como María Antonieta y películas un poco de, pues eso, de ese margen, ¿no? de autora. Y lo trabaja muy bien, con esos espacios tan claustrofóbicos, con esa niña encerrada en ese castillo, con ese tótem, monumento, fantasma, monstruo que puede ser Elvis Presley, ¿no? Ahí, dentro pues eso, de sus aciertos y sin duda también pues eso, pues, sus tropezones, creo que el encerramiento de esa niña, ¿no? de Priscilla, lo modela muy bien y consigue justamente transgredirlo haciendo de ese lugar de encierro, ¿no? de esas 4 paredes, el espacio en el que poco a poco ella se va a emancipar y va a poder liberarse y va a poder salir, ¿no? que es bueno, lo que sucede. También el espacio doméstico es, por supuesto, el espacio por antonomasia de una cineasta belga que se llama Chantal Akerman, que quizá hayáis hablado de ella porque su película Jeanne Dielman es la película, bueno, hace un par de años salió como la mejor película de la historia en el famoso top que realiza la revista Sight and Sound. Salió pues, la número 1, ¿no? desbancando a grandes películas de la historia como Ciudadano Kane, Vértigo, etcétera, etcétera. Y claro, esta película son básicamente 3 horas de una señora en su casa.
bueno, haciendo cosas, bueno, no os voy a contar qué hace, pero tampoco es que sea así, digas, ostras, qué ritmillo, no. ¿No? Pero claro, lo que hace en su casa... No es Sarah Connor. No es Sarah Connor. Pero el personaje es muy perturbador, el personaje de Jeanne Dielman. Claro, tienes que tener paciencia para averiguar y comprobar, ¿no?, por qué es tan perturbador y qué es lo que perturba, ¿no? Quizá estar encerrada en esas 4 paredes hace que, en fin, una se vuelva loca. Y además Ackerman ha trabajado en varias ocasiones la cuestión de eso de la habitación como un lugar de encierro, pero también un lugar en el que no hacer nada. Tiene un corto muy sencillo que está también en Filmin, que se llama La pereza, que es básicamente ella en la habitación, ¿no? Que a mí me parece lo más transgresor que puedes hacer ahora mismo, ¿no? Estar en la habitación sin hacer nada, o sea, ni sin dar ni golpe, o sea, en plan cabañita, ¿sabes? Y me quedo aquí en la habitación, en la cama y ya está. Es transgresor y me parece pues eso, de lo más pues eso, subversivo, ¿no? Ni soy guapa, ni quiero serlo, ni quiero salir a trabajar, ni quiero monetizar, no quiero hacer nada, quiero quedarme aquí. O sea, una sociedad que prima sobre todo la productividad, no hay nada más transgresor. Exacto. Nada, en fin, son unos códigos ya dentro del cine de autor europeo, en fin, que también te tiene que gustar, interpelar, pero a mí me parece significativo por eso que os comento, ¿no? La manera en que trabajan los espacios y qué es lo que hacen sus personajes en esos espacios domésticos. Y ya, por supuesto, quería pasar por Agnès Varda, Sí. también que me va a servir de puente para ya el bloque final, porque, bueno, Varda lo ha hecho todo, ¿no? Agnès Varda es como maravillosa, es una cineasta francesa vinculada a la Nouvelle Vague, aunque en realidad, bueno, hizo dos películas relacionadas un poco con este movimiento de renovación del cine francés. Y ya en los años 70 realizó como películas de corte, pues eso, reivindicativo feminista, de los 70 en adelante. Un poco vinculándolo con el tema del melodrama, me interesan 2 películas suyas, como una de los años 80, que fue su regreso después de estar viviendo en Los Ángeles, su regreso al cine francés, que se llama Sans toi ni loi, no sé cómo se llama, Sí. Vagabunda. Sin techo ni ley también. Sí, Sin techo ni ley, pero creo que está traducida como Vagabunda, con Sandrine Bonner como protagonista, y es la historia de una chica que pues decide coger la mochila e irse de esas 4 paredes justamente, ¿no? Irse y a ver qué pasa. Y la película es muy interesante porque está contada por esas personas con las que se cruzó por el camino, ¿no? Y te cuentan cómo era, qué sabían de ella, lo poco, porque apenas te dice sobre por qué ha emprendido ese viaje, ¿no? Y esa película me parece increíble, también muy en low key, ¿no? O sea, muy modesta, ¿no?, de producción, pero con una inventiva narrativa muy buena. Y luego también quería detenerme en este retrato que hizo de Jane Birkin, que se llama Jane B., que creo que es también de los años 80, finales de los años 80, porque me parece, justamente hablaba antes de las actrices y los actores que no les gusta encasillarse, ¿no?, en arquetipos, y lo que juega Agnès Varda en su retrato de Jane Birkin es en mostrar todas sus facetas, ¿no? Y digamos, como no la disfraza, pero la hace que, pues eso, interprete muchos papeles, ¿no? Y de alguna manera también como que pone en escena una idea que ya, digamos, caracteriza a la actriz y al actor contemporáneo, que es la del el yo elástico, ¿no? Estos actores, esas actrices que están probando continuamente, ¿no? Precisamente huyendo del encasillamiento, pero también poniéndose, ¿no?, poniéndose a sí mismos a prueba. Y esto nos conecta con ese último bloque que me parece muy interesante, que es el de la amistad de 2 mujeres como bomba feminista. Y ahí tienes una película que, si no habéis visto, está en Filmin, verla esta noche, sin más perder, que es Una canta, la otra, ¿no? Sí. De Agnès Varda, que me parece una película memorable, como la gran mayoría de su filmografía, Cleo de 5 a 7, o una que vi hace poquísimo que me pareció lo más moderno para la época, que es La felicidad, que también es una película alucinante de Agnès Varda, pero nos centramos en Una canta, la otra, ¿no?, que es una de las más potentes de esta directora.
Es la historia de dos amigas y bueno, tienen dos destinos distintos. Una se casa y la otra pues toma otro camino y vuelven a encontrarse y bueno, tampoco quiero contaros exactamente qué es lo que sucede, pero me interesaba justo porque me interesaba citarla porque hace de puente con el bloque anterior y también como ejemplo justamente, ¿no?, de la idea del afecto femenino y de la amistad femenina como germen revolucionario, ¿no? Cuando hace esta película, creo que es del 77, ¿no? Ya estamos en la segunda ola del feminismo, ¿no? Y en Francia se extiende como una, pues eso, como una gota de aceite. Y me parece como muy revolucionario por parte de Bardá en ese momento justamente hacer hincapié en la amistad, en la sororidad, ¿no? Como sobre todo en el afecto, ¿no? En la manera en que firma esas mujeres a todo el colectivo, en fin, es completamente innovador, ¿no? Y también es innovador porque antes la amistad femenina yo no recuerdo que se hubiera trabajado de este modo. Se trabajaba más la rivalidad femenina. Sí, hasta que llega justamente, pues eso, Bardá o Jacques Rivette, ¿no? Que aunque es un hombre, fue un genial, magnífico director de actrices y magnífico también pues eso, contador de historias de mujeres, ¿no? Y ponen en escena pues eso, otro tipo de relaciones entre mujeres que son divertidísimas, ¿no? Son divertidísimas de ver, o sea, y divertidísimas y te regocijas en alegría, ¿no? Por ese afecto en el que crea los personajes, los filma en fin, y habla de su amistad. Yo no quiero que termine estas charlas sin que nos digas algo de una película que a mí me parece tan loca como maravillosa, que la descubrí hace un par de años, que es Las Margaritas, la película checa de Vera Chirova, que es... O sea, yo no he visto nada igual. Es una película increíble. Sí, aquí ya, a diferencia, yo que sé, de las películas de Bardá o de bueno, las que hemos estado siguiendo, la película de Vera Chilitová es una película experimental directamente, o sea, radicalmente experimental. De hecho, comienza con una bomba, tal cual, haciendo alusión a las bombas nucleares de la Segunda Guerra Mundial, y parte justamente de esa tabula rasa en la que ha quedado el mundo, en la que ya nada importa, sí, y tal cual dice, si nada importa, pues podemos hacer lo que nos da la gana, y te presenta a estas dos mujeres, dos personajes que parecen dos muñecas, van así vestidas con vestiditos estos baby doll, con margaritas. Incluso como a veces se mueven, así. Sí, parecen dos muñecas y que son son unas punkis, o sea, arrasan con todo. Arrasan incluso con la película, ¿no? Se hablaba de que la película es una película experimental, es una película en la que tiene forma de collage, o sea, la película pues son fotogramas de collage, ellas acaban destrozando también la película como si estuvieran interviniendo en el propio relato. Es todo como muy, evidentemente, desbordante, ¿no? No te la puedes ver un sábado así de sesión de tarde. Idea, ¿no? La idea aquella de que la forma también es el mensaje, ¿no? Sí, completamente. Pero lo más interesante es eso, ¿no? Escoger a dos mujeres, ¿no? Como sujetos anárquicos, ¿no? En los que básicamente acaban con todo en fin, y acaban pues, con la moral bien pensante, con el capitalismo, con todo, cualquier tipo de valor establecido que se ponga por delante, ¿no? Y es una gozada de ver porque realmente te desborda, pero también, vamos, es absolutamente subversiva. Y además es cortita, con lo cual la puedes ver en un rato que tengas por ahí libre. La de Chantal Akerman necesita más tiempo. Sí, 3 horas. 3 horas. Y a partir de un poco del modelo de Las Margaritas, sí que quería cerrar un poco el recorrido con una serie española que yo creo que también es como literalmente heredera, ¿no? de esta serie de
del modelo de la amistad femenina como, pues eso, como bomba feminista, que es la serie de autodefensa, ¿no? De Berta Prieto y Bárbara Berenys, y dirigida por Miguel Ángel Blanca, que aunque es una serie narrativa, aquí no hay collage ni intervención digamos, en el formato, pero sí, claro, son dos chicas que básicamente quieren divertirse, pasarlo bien y no arrasar con todo, pero hacer lo que les da la gana, ¿no? Y probablemente creo que a día de hoy no hay nada que moleste más que dos chicas, mujeres, señoras, da igual la edad, que quieran hacer lo que les dé la gana sin que nadie les diga lo que tengan, pues eso, que nadie les ponga cortapisas por delante, ¿no? Y de hecho la película, cuando anunciaron la serie, y cuando se estrenó hubo como de repente una especie de backlash en redes sociales por las pintas que llevaban, básicamente, ¿no? Que si no iban depiladas, que si vaya pelos, que si fíjate estas que vagas, qué jóvenes son, a quién se le ocurre hacer una serie, cómo se atreven. Bueno, hubo comentarios de todo tipo, ¿no? Digo, no sé, las muchachas pobres, ¿no? Que hagan lo que les dé la gana. Me molestó una barbaridad. Y ya, a pesar de que la serie no creo que tampoco que tenga tantas, digamos, vínculos, ¿no? con esta película de las Margaritas, porque una es una película experimental, la otra es una serie que habla básicamente de dos amigas en Barcelona, tratando un poco de hacer lo que les da la gana, básicamente. Todo lo que generó esa serie, todo el revuelo, sí que lo asemejo al revuelo que provocó Las Margaritas, que fue censurada en Checoslovaquia durante bastantes años. Esta no ha sido censurada, pero vamos, si fuera por algunos censores, estaría bajo llave, sin duda. Sí, sí, no, Las Margaritas lo tuvo muy complicado, no solo en los países del este, porque consideraban que era pues, una película que no defendía la colectividad ni los valores comunistas, pero también en el bloque occidental también tuvo muchos problemas. Bueno, ahora sí que os voy a hacer un spoiler. Las Margaritas, uno de los motivos por los que censuraron Las Margaritas fue porque hay una escena en la que empiezan a comer de todo, pasteles, un pollo asado, o sea, todos estos manjares, ¿no? Y comienzan a comer y lo dejan por en medio y pasan de todo. Y uno de los motivos, al parecer, es que ese desperdicio de comida era inasumible. Efectivamente. Pues creo que hemos hecho un repaso francamente interesante, que Paula nos ha dado una lista de películas, porque al final escuchar estas charlas nos aprendemos mucho, pero también nos llevamos bibliografía y videografía, que es lo importante, ir a casa y completarla con las películas y libros que podemos leer. Muchísimas gracias, Paula, por el esfuerzo que has hecho en venir hoy, que nos consta, y agradecerte tu presencia, siempre dispuesta a divulgar el cine y el audiovisual, te lo agradecemos de verdad. Gracias al público asistente y a la librería 80 Mundos por cedernos el espacio. Y nada, recordaros que Divulgacine continuará ya en septiembre. El acto de septiembre será seguramente un taller en lugar de una charla, pero ya lo anunciaremos en redes sociales. Pero para los que tengáis ganas de seguir aprendiendo y con la divulgación, no es una actividad de Imajoven, pero sí que estaremos presentes colaborando en el ciclo Palabra de Cine del Instituto Juan Gil Albert de la Diputación de Alicante. El viernes 12 de junio a las 7 de la tarde vienen Joaquín Onistrel y Yolanda García Serrano, guionistas clásicos del cine español desde los años 80 y que han vuelto a estar pues un poco ahí en el candelero con sus nominaciones por la película La Cena, que se estrenó este año y que estuvo en la carrera de los Goya. Entonces os esperamos a todas y a todos el viernes 12 de junio a las 7 en la sede del Instituto Gil Albert, en la calle San Fernando. Tendremos una charla, espero que al menos tan interesante como la que hemos tenido con Paula. Muchísimas gracias. Hola, y un aplauso para ella, por favor. Sí, clavado, ¿eh?